Examen de Derecho Administrativo 2. La pregunta número 1 dice, refiérase y desarrolle en detalle el proceso disciplinario del sumario administrativo, concepto, cuándo procede, cómo se inicia y quién lo dirige, además sus características y etapas. Bueno, el sumario administrativo se aplica cuando se trata de investigar hechos que a juicio de la autoridad tipifiquen infracciones administrativas graves. En este caso se puede llegar a aplicar la máxima sanción disciplinaria, que es la destitución. Se puede iniciar de dos formas. Una, que es de inmediato como sumario administrativo, y la otra que es como investigación sumaria, que después se transforma en sumario administrativo. Si es que se comprueba la existencia de hechos que tipifican la existencia de infracciones graves. Tan pronto se verifican dichas infracciones a los deberes funcionarios, la potestad disciplinaria para instruir el sumario se ejerce fundamentalmente de oficio. Para instruir un sumario administrativo, basta con que el inculpado tenga a esa fecha la calidad de funcionario público. Y si cesa posteriormente, no es impedimento para que este proceso continúe hasta su término. ¿Quién dirige el sumario? Bueno, en su desarrollo participan dos funcionarios, que es el fiscal, que lo dirige, y el actuario, que es el que tiene el carácter de ministro de fe, y que es el que certifica las actuaciones del sumario. En el caso del fiscal, en el sumario debe pertenecer al mismo servicio en que se desempeña el inculpado y tener igual o mayor grado que este. Porque así se asegura la idoneidad, la independencia y la imparcialidad. Si con posterioridad surge un inculpado de mayor jerarquía que la del fiscal, este debe seguir actuando hasta el cierre del sumario, ¿cierto? En el caso en el cual se dispondrá su reemplazo. Si es necesario realizar diligencias fuera de la ciudad en que se instruye el sumario, el fiscal puede requerir la designación de un fiscal ad hoc. El actuario basta con que sea funcionario público y durante sus funciones se le considera en comisión de servicio para todos los efectos legales y puede pertenecer a cualquier servicio y su jerarquía, digamos, no es vinculante. Las funciones del fiscal y del actuario son obligatorias, por lo que no pueden excusarse a no ser por implicancia u otro hecho que reste imparcialidad. Si el fiscal se encuentra impedido de realizar sus funciones, debe disponer su reemplazo y no la designación de un fiscal ad hoc. Solo él puede designar al actuario o al ministro de fe. Eh, el sumario tiene varias características. Una de ellas es que es un procedimiento escrito que debe llevarse foliado y está compuesto por todas las declaraciones, documentos y diligencias realizadas en el proceso. Y estas actuaciones deben llevar la firma del fiscal y del actuario. Eh, y este es de conocimiento extenso. Varía entre 20 y un máximo de 60 días excepcionalmente. Otra característica es que es complejo, ya que se puede disponer de la suspensión preventiva y la destinación transitoria del inculpado. El sumario consta de varias etapas y estas son la instalación de la fiscalía, la etapa indagatoria, la acusatoria, la informativa al jefe superior, la resolutiva y de reclamación contra la medida disciplinaria aplicada. La pregunta número 2 dice que refiérase y desarrolle en detalle las medidas disciplinarias, cuáles contempla la ley, sus características y en qué consiste cada una de ellas y la clasificación doctrinaria de las medidas disciplinarias. Bueno, las medidas disciplinarias, la ley estatutaria contempla cuatro castigos posibles de ser aplicados. Estas son la censura, la multa, la suspensión del empleo y la destitución. Las características generales de las medidas disciplinarias. Una de las características es que la aplicación de ellas está determinada por los principios de legalidad, en cuanto a que los castigos disciplinarios deben ser establecidos por fuente de rango legal e indicar la norma legal en que se basan. Otra de las características es la taxitividad, que solo
solo es posible aplicar alguna de las sanciones que determinadamente señale la ley y no otras. Otra característica es la discrecionalidad, que salvo norma en contrario, la autoridad administrativa tiene amplias facultades para ponderar la gravedad de los hechos acreditados y en su mérito decidir sobre el castigo a aplicar. La medida disciplinaria de censura consiste en la representación por escrito que se hace al funcionario, con constancia en su hoja de vida, ¿cierto? Mediante una notación de demérito. Eh, Está también la medida disciplinaria de multa, que es la privación de un porcentaje de la remuneración mensual contra el funcionario sancionado, que no puede ser inferior a un 5% ni tampoco superior a un 20%, pero manteniendo la obligación de servir el cargo. También debe dejarse constancia en la hoja de vida del afectado, ¿cierto? Mediante la correspondiente anotación de mérito en el factor de calificación correspondiente. Para determinar el porcentaje de la multa, se debe considerar la remuneración percibida al momento de la notificación de la resolución condenatoria. No se pueden conceder facilidades para su pago y además estas sumas deben ingresarse a rentas generales de la nación, a menos que haya una ley, a menos que la ley, cierto, que una ley expresa permita considerarla como entrada propia del servicio. La medida disciplinaria de suspensión del empleo consiste en la privación temporal de 30 días a un máximo de 3 meses del empleo con un goce de un 50 a un 70% de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. Esto igual se deja constancia en la hoja de vida del funcionario mediante una notación de mérito, ¿cierto? De 6 puntos en el factor correspondiente. Eh, Esta medida disciplinaria fue introducida por la ley 19.653 sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la administración del Estado. La medida disciplinaria de destitución, esta es la decisión que adopta la autoridad facultada para ejercer el nombramiento, ¿cierto? De poner término a los servicios del funcionario. Y esta medida procederá siempre cuando hay una ausencia, ¿cierto?, de la institución por más de 3 días seguidos, sin causa justificada. Otra causal es condena por crimen simple o simple delito. También pues por infracción a disposiciones del estatuto administrativo. Y la otra pues es por demás, ¿cierto? Los demás casos que están contemplados por estatuto o las leyes especiales. Sin perjuicio de estas causales específicas de institución, también se puede aplicar este castigo por la causal genérica de acreditarse infracciones graves a los deberes estatuarios. La ley 19.653 incorporó el artículo 119 del Estatuto Administrativo, una modificación ahí, que viene a alterar el encabezado y la discusión que acarreaba la posibilidad de aplicar esta causal por infracciones graves a los deberes estatuarios. Eh, Clasificación de la doctrina de los castigos disciplinarios. Según los efectos que producen el derecho, las sanciones administrativas se clasifican en medidas disciplinarias, medidas disciplinarias simplemente correctivas, que no provocan el cese del afectado en la función pública, como la censura, la multa y la suspensión. Y las expulsivas, que sí provocan el cese en el empleo, como la destitución. Gracias.